grabación. Una vez iniciada la grabación, entonces vamos a dar comienzo a nuestro primer encuentro sincrónico, el encuentro donde vamos a abarcar, en este caso, en este encuentro, solo aspectos que van referidos a la legalización de las prácticas. La próxima semana programaré un segundo encuentro en el cual vamos a trabajar todo lo que va referido a la intervención pedagógica. Entonces, todo lo que vamos a trabajar hoy tiene que estar pues en función de lo que tiene que ver con la legalización que ustedes en este momento están llevando a cabo. ¿Me confirman por favor si en este momento están viendo mi pantalla? ¿Se logra ver? Perfecto. Bueno, antes de comenzar pues como en materia, quiero presentarme. Mi nombre es Lady Juliana Jaramillo Mejía. Soy docente de la Católica del Norte hace 10 años. En estos 10 años he tenido la experiencia en el cibercolegio, en la Facultad de Educación, y todo el tiempo desde que ingresé a la Facultad de Educación he acompañado los procesos de práctica. Soy normalista superior, licenciada en lengua castellana y magíster en educación. Y una gran pues admiradora de la virtualidad, porque como ustedes también tuve la posibilidad pues de formarme a través de estos entornos digitales. Bueno, en función de eso, yo los voy a acompañar durante la práctica, durante este semestre. Lo ideal es que la práctica tenga continuidad para el segundo semestre y donde ustedes comienzan a hacer intervención en el aula desde la primera práctica. Es decir, ustedes tendrían un año de prácticas. Es decir, cuando digo que intervención en el aula, nosotros todo el tiempo vamos a hacer una planeación, es decir, esta secuencia didáctica que estamos elaborando a través de la intervención pedagógica, y cuando ustedes van al aula, lo ideal es que ustedes acompañen a los estudiantes desde el rol de docentes, ¿cierto? No como el rol de apoyo de material didáctico, no como el rol de la profesora, la practicante que llegó y entonces va a hacer las carteleras, no. Es más el rol de desempeño docente en el aula, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes más adelante, justo para el segundo semestre, dar profundidad en los contenidos que se trabajan para la construcción de la intervención pedagógica. Entonces ahí viene todo el asunto que tiene que ver con las prácticas, y es todo el asunto que ha generado bastantes inquietudes durante estos días, ¿cierto? Se contempla dentro del manual de prácticas de la universidad que la práctica profesional en el curso del plan de estudio y los programas académicos de la Católica del Norte es un componente esencial. Cuando se habla de un componente esencial, quiere decir que no es una materia homologable y que tampoco es una materia que se podría enlazar como con mi experiencia docente. Ejemplo, yo soy docente hace 10 años en una institución educativa. ¿Puedo homologar la práctica? No, profe, te toca hacer la práctica como todos los estudiantes y son 64 horas por semestre. 64 horas que pueden estar divididas 4 horas semanales y que así al finalizar el semestre daría la sumatoria de las 64. Por eso es la premura de poder enviar la RL para que ustedes puedan comenzar lo más antes posible. ¿Que pueden hacer la práctica donde ustedes trabajan? Claro que sí, siempre y cuando no sea en el grupo en el cual usted sea el tutor. Ejemplo, yo soy la tutora del grupo tercero y voy a hacer la práctica con los estudiantes de tercero. No, debe ser con los estudiantes de otro grado, con otra población. Otro aspecto importante que ustedes deben de tener en cuenta es que el rol del cooperador es la persona que se encarga de revisar su práctica en la institución educativa. Será la persona que lo acompañará en el proceso, será la persona que le va a firmar cada práctica y que le dará la constancia de las horas de práctica. Y esa persona debe de tener un nivel formativo más alto que ustedes en este momento. En este momento tendría que ser un licenciado en cualquier área o en cualquier disciplina, pero que sea licenciado o magíster, ¿cierto? Y su asesora
asesora, en este caso soy yo. Yo soy la que asesoro toda la parte metodológica que está referida al componente del desarrollo curricular y el desarrollo que ustedes están haciendo a través de la intervención pedagógica. ¿Listo? El 24 de enero se envió el enlace para que ustedes ingresen y registren la práctica. Por las experiencias que hemos tenido en años anteriores, a ustedes se les está solicitando el registro, ojalá antes del 8, ¿cierto? En este caso hay que mirar las fechas a partir del 8. ¿Por qué? Porque en muchos casos esto hace que se retrase la entrega del ARL. El enlace en ocasiones por X o Y motivo no funciona, entonces ya después con las fechas encima se hace muy complicado y sobre todo porque los retrasaría a ustedes para comenzar con el proceso de las prácticas. Entonces omitamos el asunto del registro del aplicativo, iría así como se los anexé yo en estos días para que por favor tengan en cuenta esas fechas. He hablado con muchos de ustedes y me han dicho pues que no tienen muy definido dónde van a hacer la práctica. La práctica debe ser una institución educativa para quienes no trabajan en la docencia. Debe ser una institución educativa que cumpla con las regularidades que se manejan desde el Ministerio de Educación para que desde allí puedan ser avaladas por una institución aprobada y certificada. El propósito de la práctica es posibilitar esos espacios de reflexión y de construcción con ustedes, donde ustedes a partir de allí fortalezcan competencias que tienen que ver con su rol como docentes. ¿Cuáles son esos formatos que tenemos que tener para la práctica? Debemos de tener en cuenta una carta de presentación. ¿Cuál es mi carta de presentación? La carta de presentación es la que les voy a mostrar a continuación. En esta carta de presentación hay unos datos que ya están predeterminados. Ustedes simplemente complementan los espacios, ¿cierto? ¿Cuándo inicia la práctica? Yo les había anexado acá el 3 de febrero al 10 de junio. Allí ya la práctica aparece con unas directrices. Ya les voy a volver a ahora sí. Aquí ya la carta aparecía con las fechas, entonces aquí ya está la fecha en la cual ustedes hacían la práctica, del 3 al 10 de junio. Luego aparecen unos datos que ustedes deben ir complementando y miren, la única firma digital que aquí se recibe es la mía. ¿Por qué? Por cuestiones de agilizar el proceso, porque si no tendría que esperar cada carta de cada estudiante, imprimirla, escanearla, entonces las demás deben ser físicas. Ustedes pueden imprimir este documento, lo descargan, lo imprimen con mi firma y ya el representante legal de la agencia o el cooperador, es decir, quien va a estar realizando sus prácticas, haría esta firma de recibido. Muy importante que la institución no solamente se dediquen a firmar la carta, sino que se den la tarea a leer qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que se tiene que hacer en esa práctica y la manera correcta de cómo se debe hacer. ¿Listo? Ese es el primer formato. El segundo formato habla de las funciones específicas que ustedes van a desarrollar en la práctica. Cuando iniciamos práctica, así no la iniciemos, como fecha estándar colocamos 3 de febrero. ¿Por qué como fecha estándar? Para que la idea es repetir que a partir de ese momento se puede hacer la práctica. Por favor, mientras no estemos con la palabra, silenciemos los micrófonos porque se escucha mucho ruido. ¿Listo? Bueno. Me decían por acá, ese formato pasado tiene una fecha que no entiendo. ¿Cuál es la fecha que no entiendes? Puedes habilitar el micrófono. Profe, ¿cómo estás? Mira, habilita donde estás tú ahí, donde está tu firma. Mira. Bajas, mira, eso, arribita. Ahí sale un 2019, como más arribita. Ahí. Mira, dice, institución de educación superior durante ahí,
y sale el 1 con el 9. ¿Eso se coloca 2020 o qué? Sí, ya se actualizaría como 2020. ¿Listo? Sí, señora, entonces ahí se coloca en este primer semestre o en el séptimo semestre, que es el que uno está cursando. No, es el semestre en el cual usted va a hacer la práctica. Entonces en el semestre uno, ¿cierto? Pues Sí. listo. Bueno, Muchas gracias. acá en los datos de aceptación y descripción de la práctica es anexar la fecha en la que inician la práctica y la fecha en la que la terminan. Esta fecha es estándar para todos los estudiantes de práctica. Aquí no tendremos problema porque la fecha que sí vale mucho es la fecha de la ARL. Como no tenemos ARL, entonces en este caso esta es la fecha que ustedes deben de anexar. Funciones que van a desarrollar durante la práctica. Funciones que ustedes desarrollan funciones pedagógicas, funciones de la construcción de la intervención a partir de las necesidades de los estudiantes, funciones del diseño de actividades, diseño de clases, planeaciones, calificaciones, todo lo que va referido a su rol dentro del aula en esa práctica. ¿Listo? Lo ideal es que sean las que aparecen acá, mínimo 5, máximo 10, entonces tratar como de llenar todas las casillas que aparecen acá. Y eso se hace en concertación con el cooperador que se les asigne. El cooperador ya les va a decir, en esta práctica tú vas a hacer esto, esto y esto, para que eso quede concertado. En esta parte anexamos el nombre completo y anexamos la cédula. Y aquí anexamos las horas que vamos a hacer. Ejemplo, yo voy a hacer prácticas los martes de 4 a 6 de la tarde y los viernes de 4 a 6 de la tarde. Ahí tengo las 4 horas, ¿cierto? Lo ideal es que sea un solo día las 4 horas o yo las pueda dividir. Y en caso de que sea más horas, pues hacerlo equitativamente, ¿cierto? Chicos, la práctica no se puede hacer en un solo mes. Profe, es que yo voy a terminar esto ligero, entonces la práctica la voy a hacer lunes a viernes 4 horas todos los días. No, les voy a decir por qué. Porque eso es un proceso de investigación. Como es un proceso de investigación, se requiere que el estudiante que se está formando para el licenciado comparta con la comunidad durante todo el semestre. Y esa es la misma opción que les va a brindar a ustedes la posibilidad para el próximo semestre tener toda la información que necesitamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer la claridad en ese asunto? Acá a qué EPS se encuentra afiliado y esto ya está por defecto, es decir, ya esto no lo modificamos. Clasificación 1 y equidad económica, educación. Firmas, estas firmas deben ser firmas físicas, puño y letra, no escaneadas, ¿listo? Entonces, cuando digo no escaneadas, no es que yo voy a pegar la firma escaneada mía, no, para que lo tengan muy en cuenta. Son 5 documentos. Si uno de los 5 documentos está malo, se le devuelve toda la papelería, porque a ustedes no se les puede recibir papelería que esté incompleta, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el compromiso del estudiante es llenar también las casillas en blanco. Mire usted a qué se está comprometiendo y básicamente también es su firma, no firma digital, sino firma física, la escanea, la sube y complementa la información. Entonces deben dar lectura completa como a estos espacios. Y el formato único de hoja de vida solamente se recibe este, no se recibe otro. Por eso es formato único que está diligenciado por la Católica del Norte y es el que ustedes deben de complementar. Profe, es que yo no tengo, digamos, pasaporte. Datos que usted no tenga, no los llenan, para que por favor lo tengan presente. Y ustedes descargan su certificado del EPS y ese lo anexan en la carpeta. Y ya luego en una sola carpetica anexan todos sus documentos, los cuales tienen que estar marcados así tal cual como están acá. Formato de compromiso, Laura Medina, ¿cierto? Cada formato debe llevar su nombre específico y ya luego todos van conjuntos en la carpeta. Para eso también hay unas fechas, las cuales yo les voy a estar pasando mucho por los anuncios. Es vital que ustedes en este curso tengan muy presente el asunto de los anuncios. ¿Por qué? Porque es allí donde yo siempre voy a estar alojando la información. Siempre voy a estar alojando pues como la información importante.
¿Por qué se les pide ARL? ¿Por qué se les da la ARL? Y se las tiene que dar la Católica del Norte. Porque si usted trabaja en la institución y usted hace la hora de práctica bajo su responsabilidad, la Católica no asume esos riesgos y eso sería se estaría infringiendo en un asunto muy delicado que incluso el Ministerio de Educación tiene una gran mirada sobre las universidades virtuales por estas licenciaturas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. No se puede comenzar práctica hasta que no se tenga la ARL. Listo. En cuanto reciban la ARL, al día siguiente podrían comenzar la práctica. Antes no. Y finalmente, cuando ustedes reciben la ARL, yo les hago llegar este convenio. Este convenio, igual que todos los documentos, ustedes los llenan y en la cláusula 8 aparece el asunto de la ARL. Es acá donde ustedes llenan con la fecha de la ARL. Entonces aquí están las fechas. Digamos, yo recibí la ARL hoy 31 de enero. En la ARL, aquí en esta casilla yo no anexo 31 de enero, sino el día después de la fecha que me aparece en la ARL. El día después sería 1 del mes 2 del 2020 y hasta la fecha que me diga la ARL, que podría ser 10 de junio del 2020, ¿cierto? Y aquí complemento estos espacios, lo hago firmar. Chicos, este espacio acá no se llena, ¿listo? Ustedes este documento lo imprimen, lo hacen firmar y lo hacen llegar al edificio Coltejer. Este documento no se recibe digital. El convenio es el único documento que ustedes tienen que mandar de manera física al edificio Coltejer para que desde allá ellos le puedan colaborar con la firma del padre rector. Ya ellos luego nos lo devuelven a cada asesor y cada asesor nos encargamos de entregarlo para que usted lo entregue en la institución y allí quedaría finalizado su proceso de legalización de práctica. ¿Listo? Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, hay una pregunta, dice, ¿los otros documentos? No. Y no lo vayan a hacer, muchachos, porque no se los van a recibir. Único documento que se manda físico es el convenio y solamente se manda cuando reciben la ARL, antes no. Entonces no vayan a enviar el convenio, los otros documentos físicos al Coltejer porque no se los reciben. Esos documentos se deben de anexar en una base de datos institucional y es allí donde los validan. ¿Listo? Bueno, lo importante es que este proceso de legalización de prácticas les facilite a ustedes más adelante poder trabajar en equipo. Ustedes pueden estar ubicados en diferentes zonas y en diferentes grados. Y desde allí ustedes pueden construir la intervención pedagógica a partir de esas diferentes zonas y esos diferentes grados. Y con eso no habría pues ningún problema. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos. Miren. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo varias preguntas. La primera es, estás hablando de llevar el convenio como tal directamente al edificio Coltejer. ¿En qué parte del edificio queda la sede de la Católica? En el piso quinto. Ah, En el piso listo. quinto, en el edificio Coltejer. A no ser que nos pidan que lo llevemos a la seccional que se tiene en la 33. Listo. Todos los documentos se imprimen y se firman y se escanean, o solo este es el que se debe imprimir. En los otros puedo poner, digamos, la firma virtual. No. No. Todos los documentos deben estar firmados a puño y letra. No pueden Listo, muy bien. excepto la mía. Los otros 5 documentos para legalización se envían de manera digital a través de una pestaña que se llama Tareas en la plataforma que está destinada para mandar los documentos. El único documento que se manda físico es el convenio, los otros no. Convenio. Bueno, los documentos que nos acabas de mostrar son los que ya tenemos en el anuncio. Son los que están en el anuncio y ustedes dan clic y de allí los descargan.
Ujú. Muy bien. Gracias, maestra. Listo, con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Profe, señora. buenas noches. Hola. Hola, profe. Hola, Carolina, cuéntame. Profe, lo que pasa es que tengo una dudita acerca del convenio. O sea, en mi caso que soy vivo de extremo a extremo Medellín, ¿cómo hago para hacer llegar ese convenio? Por mensajería, por correspondencia. Ustedes no lo tienen Mm, que llevar personalmente. Lo pueden enviar por correspondencia certificada, eso sí. Siempre guarden soporte de todo. Yo les voy a dar un consejo para este curso. Hicieron el registro, guarde el soporte. Envió su documentación, guarde el soporte. Guarde el soporte de todo, porque al finalizar el semestre me dicen a mí, Juliana, me falta tal estudiante por registrarse, y yo no, qué pena, el estudiante sí se registró y mire la evidencia. Nos ha pasado que hay estudiantes que no tienen evidencia, no hacen el registro en las fechas que tienen que hacerlo y se les anula la práctica. Porque esta coordinación es la coordinación de toda la práctica de toda la universidad. Entonces, por eso se dice, se avisa con mucho tiempo para que el estudiante haga el proceso. Si el estudiante no cumple con las fechas, muchachos, yo ya no los puedo ayudar, porque ya eso no depende de mí. Lo que yo les puedo ayudar es con la intervención, pero en cuanto a documentación, no, porque eso depende de la coordinación de prácticas. Y ellos son los que abren y cierran los enlaces. Por favor, tengan claridad con eso. Yo no soy la encargada de abrir el enlace del registro. El enlace lo abre directamente la coordinación de prácticas. Ellos lo abren, lo cierran, ellos hacen todo ese proceso. Yo no. ¿Listo? profe, lo que pasa es que yo vivo a 24 horas de Medellín. Ujú. O sea, no hay otra forma menos complicada de hacer llegar No, este, incluso este los que están en el documento. extranjero tienen que mandar el convenio. Ah, Te voy a o sea, explicar por qué. Porque la ajá, universidad está en proceso de acreditación. ajá. A nosotros nos dicen, el convenio de Carolina donde se certifica que ya tiene legalizada su práctica, ¿dónde está? Ah, no está. Ah, ya están infringiendo con la norma. Que ustedes saben que una de las cosas por las cuales la licenciatura en este momento no se está ofertando es precisamente por las políticas del ministerio, ¿cierto? Porque se nos dice un asunto con virtualidad que hay que demostrar prácticas, que hay que demostrar tiempo del estudiante en el aula, que hay que demostrar una serie de horas. ¿Cómo lo hacemos? A través de los convenios. Vale, vale, profe. Entonces, muchísimas gracias. ¿Listo? Profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué pena otra preguntita. El representante legal de la... Es que, por ejemplo, en mi caso, el representante legal es una de mis jefes, también debe de ser mi tutora, pues mi cooperadora. Eso no pasa nada, o debe de ser entonces otra gente que esté pendiente, porque es que en este caso, como ella es la representante legal de las dueñas del colegio y también es la coordinadora académica, entonces ella sería también mi cooperadora. ¿Pasa algo? No, ella puede Ah, hacer las dos funciones. listo, muchas gracias. ¿Listo? Chicos, miren, de ustedes depende ese primer inicio. Y esto que están haciendo ahora lo tienen que hacer el segundo semestre también. Entonces, traten de visionarse en un lugar donde puedan continuar las prácticas el segundo semestre y donde sus prácticas estén referidas a procesos de escritura. Yo les anexé un correo donde les decía sobre las líneas que ustedes pueden trabajar, ¿cierto? Y las prácticas no se pueden hacer en jardines infantiles ni en primero. Tiene que ser a partir mínimo de cuarto hasta 11, para que por favor lo tengan en cuenta. Maestra, en ese sentido yo tengo otra pregunta para que por favor me asesore. Lo que pasa es que yo no trabajo en un... Primero le hago una pregunta, ¿sí me está escuchando? Sí. Ah, bueno, gracias. Yo trabajo toda la semana, pero no trabajo como tal en un colegio, sino que es una fundación, pero ya se tiene la parte educativa. Entonces, soy la asesora pedagógica de la fundación y de hecho desarrollo talleres, digamos, en lenguaje
para reforzar a las niñas todos estos temas. Esta parte me serviría como práctica. ¿Y son niñas de qué grado, qué nivel están? De todos los grados, porque como es, digamos, la educación de escuela nueva, en un salón están, digamos, de tercero, cuarto y quinto y así. Es el modelo de Entonces, escuela nueva. sí, entonces ellas se desplazan a los colegios, pero cuando llegan como tal a la casa, porque es un internado, mi tarea con ellas es reforzarles toda la parte del lenguaje y de las matemáticas. Pero entonces, digamos, estos talleres que yo hago en el aula con ellas no son como tal en un colegio, pero me sirven como práctica. Ah, no. Tendría que ser en un colegio. Tendría que ser una institución donde se certifique horas en el colegio o el currículo y el pensum de la institución. No tienes Sí. facilidad de hacerlo en un colegio. La cosa es que no me daría los horarios, pues porque la mayoría de los colegios es de lunes a viernes. Y pues yo allá en la fundación estoy todo el día. O un dominical. Mm. Y en Medellín, pues no conozco cerca de mi casa colegios así. Sí, tendrías que mandarme la solicitud por escrita a mi correo y presentarlo ante la universidad porque tengo entendido que no. Incluso un estudiante también me hizo la misma pregunta frente a si lo podía hacer la práctica en la parte de refuerzos y acompañamiento pedagógico a ciertos estudiantes con dificultades en lectoescritura y no se puede. Mm. Ay, profe, entonces no sé, tengo esa dificultad. Pues nada perdemos, mándame la carta y detalles Y tu situación. O sea, a través de la presente quisiera manifestar la situación que tengo en este momento, referida al proceso de práctica, donde quiero preguntar sobre la posibilidad de hacerlo en esta fundación, donde refuerzo niñas de tal grado con ciertas dificultades. O sea, como describir lo que me estás diciendo. Y ya listo. puedo mandarla, pues como esa solicitud para que ellos me digan entonces se puede o no se puede. Ujú. Bueno, profe, listo, muchas gracias. Profe, es que me quedó una duda porque cuando yo empecé esto dice que las prácticas se puede primaria y secundaria, que desde que no sea preescolar y ya tú estás diciendo que pues como de cuarto a 11 y yo tenía planeado hacerlas en tercero. Se Entonces, puede, se puede, aunque no lo más aconsejable, pero se puede. bueno, y otra El pregunta, cuarto a 11 es porque la exigencia como tal es que sea desde allí. Pero, listo. pero si la opción, si tú me dices mi única opción es tercero, sí. La opción que no te podemos aceptar es que tú me digas mi única opción es en educación perdón, en preescolar, no. Porque es que usted Ah, es licenciada en lengua castellana, usted no es licenciada en pedagogía infantil. listo, y otra preguntita del contrato virtual, pues este formato virtual que debemos enviar antes del 8. Yo te había preguntado que ahí dice sobre el tipo de contrato que la institución le está brindando a uno. Entonces, dejo por convenio, me habías dicho Sí, tú, ¿cierto? es convenio. Y toda la información que piden tuya también la llenamos ahí. Ajá. Listo, y toda la información la encontramos en la página, pues en tu presentación. Sí, ahí está toda la información que se necesita. Ah, mira, esta página. Bueno, otra cosa muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. Yo siempre voy a tratar de estar muy disponible a lo que a ustedes se les pueda presentar. Les voy a dar esta sugerencia porque sé que han estado muy angustiados durante esta semana y también pues como profe también me angustio. Este no es mi único curso, tengo 7 cursos este semestre. Chicos, hay veces no puedo responder de manera inmediata. ¿Qué hago? Yo llamo a la profe no me contestó, me espero 10 o 15 minutos y la puedo volver a llamar. Pero por favor, 3 o 4 llamadas en un momentico, muchachos, es muy incómodo para ustedes y muy incómodo para mí. Porque a mí no me gusta ser grosera en la comunicación a través de la virtualidad o los entornos digitales. Entonces muchas veces se pensará, es que la profe ¿por qué no contesta? No, no es que no quiera. Son 7 cursos con una cantidad de estudiantes que hay que también atender bajo las inquietudes que se tengan. Les voy a dar un ejemplo. En este momento estamos en un encuentro sincrónico. Y resulta que si en este momento me llama un estudiante de otro curso, yo no le puedo responder porque estoy ocupada con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa que hay estudiantes que empiezan 3, 4 llamadas. Y yo digo, bueno,
¿qué estará pasando? Entonces ya uno se angustia y uno dice, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Cierto? Porque como uno no los tiene guardados, uno se puede escandalizar con llamadas como tan insistentes. Si no funciona la llamada, muchachos, yo tengo WhatsApp, me deja el mensajito en el WhatsApp, que yo en el momento que estés ocupadita, inmediatamente le contesto. Algunos lo han hecho así, ha funcionado. Yo les digo, dame un segundito que ya te regreso la llamada y lo conversamos con más tranquilidad para que ustedes sientan el acompañamiento. Esa ansiedad que ustedes tienen en este momento por la legalización también se va a ver reflejada cuando comiencen a hacer la intervención, estoy segura de eso. Entonces mi idea es poderlos acompañar con mucho gusto y fraternalizar este asunto de la construcción pedagógica, porque no quiero que se sientan aludidos ni que se sientan, ay, profe, esto está muy difícil. No, porque lo ideal es que ustedes se disfruten la práctica, independientemente de su experiencia. Somos docentes, el mundo cambia, los niños cambian y nosotros tenemos que acoplarnos a las necesidades de cada contexto. Yo salí de una normal hace 10 años y resulta que los niños ya hace 10 años que a mí me enseñaron que tenía que tratar han cambiado en esta nueva generación. Entonces las prácticas nos van permitiendo eso, consultar, preguntarnos, generar propuestas acordes a las necesidades que tienen nuestros niños actualmente o que tiene nuestra población. Ahora todo está mediado por las TIC. Listo, ¿cómo hago yo para innovar desde mi práctica pedagógica y como docente? Entonces desde allí es la invitación, que seamos muy fraternales, que nos unamos en este proceso. En el semestre antepasado yo tuve un grupo en WhatsApp y eso nos ayudaba mucho, porque alguno tenía una duda muy simple y entonces nos apoyábamos todos como en la duda para que pudiéramos ir avanzando, ¿cierto? Entonces ya lo dejo pues como a decisión de ustedes, si quieren crear otra vez el grupo, si ustedes quieren pues como unirse también como en eso, porque no hay nada más bonito que trabajar en equipo y más en este proceso que estamos desarrollando. Bueno, los escucho, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud frente a lo que les he compartido. Me dicen que están de acuerdo con el grupo, entonces me gustaría que una persona nos colabore en crear el grupo. Le podemos dejar por este chat cada uno el número del celular para que alguien por favor nos ayude a crear este grupo en el WhatsApp. ¿Quién nos puede ayudar? Listo, Carolina nos va a colaborar, entonces por favor cada uno va a escribir su nombre y escribe su número de celular para que creemos el grupo. No tiene que ser obligatorio, quien quiera estar, perfecto. Listo. Bueno, mientras que anexan sus datos, la invitación es a que no se asusten, muchachos. Esto es normal en todos los procesos. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Yo prefiero eso para que cuando mandemos la papelería todo esté súper bien y no tengamos el riesgo de que la devuelvan. Lo primero. Lo segundo, por favor, piensen cómo van a trabajar en grupo. Máximo un grupo debe ser de 4 personas. La universidad, por políticas institucionales, no deja presentar las intervenciones personas solas. Tienen que ser mínimo 2, máximo 4. Entonces, para que se piensen muy bien con quién van a trabajar, con quién van a armar el grupo, de acuerdo a sus intereses. Y esto es como el tiempo para que lo vayan haciendo. Y lo otro es que cuando comiencen su práctica, observen muy bien las necesidades de sus estudiantes, pero en necesidades muy particulares. Nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos y de intervenciones. Fortalecimiento de la escritura, pero la escritura es un asunto muy amplio. ¿La escritura en qué? Piensen en problemas que sean amplios, que sean precisos. El fortalecimiento de la legibilidad en la escritura, un ejemplo, estamos hablando de legibilidad. El fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la inferencia. El fortalecimiento de la lectura crítica a través de la selección múltiple. Siempre pensarnos en puntos estratégicos que permitan definir las propuestas. ¿Listo? Bueno chicos, lo ideal es que nuestros encuentros sincrónicos, porque sé que ustedes laboran, porque sé que ustedes toda la semana están ocupados en bastanticas cosas, la propuesta es que se haga los viernes a las 8 de la noche. Para quienes no puedan ingresar, siempre voy a mandar la grabación para que la tengan a la mano y eso también les pueda facilitar escucharlas luego.
Entonces la invitación es que se programen para dentro de 8 días porque ya les voy a explicar cómo es la intervención y cuáles son los elementos que deben de tener para la construcción del diario de campo y para la construcción del certificado de las horas de práctica. Porque ustedes a cada práctica que van tienen que hacer firmar con firma física la persona que las está observando o que los está observando. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo les agradezco mucho por su disponibilidad. Muchísimas gracias por la atención prestada y cualquier cosita siempre voy a estar muy atenta. Maestra, qué pena. Tengo otra pregunta pequeñita. Lo que pasa es que mirando lo del registro, yo todavía pues como tal no lo he hecho, precisamente porque tengo esta dificultad y se la quería comentar hoy en el encuentro, lo de si me permiten hacer la práctica ya o no. Estaba mirando y en la parte que dice actividad económica de la agencia, ¿qué datos se pone allí? Educativa. Educativa. Y en área o unidad de la agencia. Educación, todo lo que esté referido a educación. Ah, Corresponde al colegio. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, Carolina va a hacer el favor de crearnos el grupo. Si ustedes sienten que hace falta un compañero, que alguien quiere ingresar, entonces ya lo estamos informando por el grupo. No, creo que hasta el momento todo muy claro y les auguro un semestre muy bueno. Yo sé que nos va a ir súper bien con eso. Profe, qué pena. Lo último para terminar, en la hoja de vida de formato único donde dice investigación y docencia, solo para facilitadores, ¿eso es para ustedes? Sí, o si usted ha desarrollado docencia, lo puede hacer, lo puede anexar. Listo. Muchas gracias, profe, que amanezca bien. Bueno, ustedes también, muchísimas gracias. Juliana, ¿quiere decir algo? No, señora, gracias. Ya le entendí lo de, estoy leyendo, si soy docente y si ejerzo, colocar donde he sido docente, así sea preescolar, ¿cierto? Sí, Pues, sí, ahí vale la experiencia que ustedes tengan, no hay ningún problema. ¿Listo? Profe, ¿el lunes a qué horas la puedo llamar? Porque el lunes me dieron la cita en la institución donde voy a ir a hacer la práctica y de pronto alguna duda a qué horas. Miren, yo siempre anexo unos horarios que son de 5 a 9 de la noche. Sin embargo, a muchos que me han hablado fuera del horario, en lo posible trato de contestarles. De pronto, si no les puedo contestar, ya saben que en el transcurso del día les voy respondiendo, pero lo ideal es que siempre sea 5 a 9. Si usted de pronto, yo sé que algunos tienen dificultades de conectividad, desplazamientos, usted me escribe en el transcurso del día y si yo le puedo responder en este momento, inmediatamente lo hago porque trato de colaborarles mucho con eso. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. En contacto. Feliz noche. Feliz noche. gracias a todos, que descanses.